cuando ya no puedes más y todo parece perdido, Jesús te sostiene en silencio y el Espíritu Santo renueva tu fe. Hay un punto en la vida donde el alma deja de sostener la fachada de fortaleza y la verdad interna se derrama sin control. Ese momento en el que intentaste ser fuerte por demasiado tiempo, fuiste valiente más allá de tus fuerzas y seguiste caminando aún cuando cada paso te costaba algo que ya no tenías. Ese punto donde el cansancio ya no es físico, sino espiritual. Ese lugar silencioso donde te preguntas por qué Dios no interviene, por qué sus promesas parecen distantes y por qué tus oraciones rebotan contra un cielo que parece cerrado. Este es el umbral donde muchos sienten que algo dentro se quiebra, pero en realidad es el lugar exacto donde Jesús comienza a sostenerte de una manera que tus ojos no perciben todavía. Porque cuando llegas al límite, cuando ya no puedes más, cuando tu corazón está tan cansado que hasta respirar duele, no estás viendo abandono, estás viendo el escenario donde la gracia se vuelve necesaria y la intervención divina inevitable. Hay un misterio en la forma en que Dios obra en ese punto. No llega con estruendo, no se impone con fuerza, no aparece con luz visible. Llega en silencio, llega en la resistencia que todavía tienes, aunque jurabas que ya no quedaba nada. Llega en la pequeña chispa de fe que aún no se apagó, aunque las circunstancias hicieron todo para extinguirla. Llega en la esperanza que se niega a morir incluso cuando tu mente dice que ya no hay razón lógica para seguir esperando. Jesús sostiene no solo lo que eres, sino lo que ya no puedes sostener. Su presencia invisible mantiene unido lo que para ti estaría totalmente roto. Él conoce tus lágrimas, tus dudas, tus noches largas y tus madrugadas en las que intentaste encontrar respuestas. Él conoce la presión interna que nadie ve y el peso que llevaste sin que nadie supiera cuán profundo te estaba afectando. Por eso, cuando llegas a este estado tan frágil, Jesús no te exige valentía, no te pide explicaciones, no te cuestiona, te sostiene, te envuelve en una fuerza que no te pide nada a cambio, te guarda mientras tú simplemente luchas por no rendirte. Y mientras Jesús te sostiene en silencio, el Espíritu Santo comienza un trabajo que no se percibe al principio. Una reconstrucción interna que no se anuncia con señales externas ni se manifiesta de inmediato. El Espíritu actúa en lo profundo, en capas que tú mismo habías dejado abandonadas por tanta batalla emocional. Comienza a limpiar pensamientos, a ordenar el caos, a iluminar rincones oscuros donde se juntó la angustia. No lo notas porque su obra no se grita, se siente después. Él restaura la fe desgastada, fortalece la identidad debilitada y enciende convicción donde antes solo había confusión. Renueva tu espíritu poco a poco, como una brasa que revive sin ruido hasta convertirse en fuego nuevamente. Lo más impactante es que Dios no espera que seas fuerte para comenzar a ayudarte. Él interviene precisamente cuando estás más débil, cuando tu corazón está agotado y tus manos ya no pueden levantar nada más. Este es el terreno donde la fe verdadera se redefine, donde el espíritu aprende que la fuerza humana tiene límites, pero la fidelidad de Dios no. Donde el alma entiende que no es sostenida por su capacidad, sino por la mano eterna que no falla. Aquí es donde descubres que el silencio de Dios no fue ausencia, fue preparación, que su aparente distancia no fue abandono, fue protección, que lo que parecía el final era solo el inicio de una reconstrucción divina que cambiará tu vida desde adentro hacia afuera.
Porque aunque hoy no lo veas con claridad, Jesús te sostiene y el Espíritu Santo ya está renovando tu fe. El agotamiento espiritual no aparece de un día para otro. Es una acumulación silenciosa, una presión interna que se va formando mientras intentas ser fuerte para todos, mientras cargas responsabilidades que nunca compartiste, mientras resuelves problemas que exceden tus fuerzas y mientras finges estabilidad para no preocupar a quienes te rodean. Este desgaste profundo no siempre se nota por fuera, pero por dentro se siente como una guerra que nunca se detiene. Cada pensamiento se vuelve más pesado, cada decisión más difícil, cada oración más débil. Es la sensación de que la fe está desgastada por el uso constante, como una cuerda que ha sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo. Muchos creen que esto es señal de fracaso espiritual, pero en realidad es señal de que has estado en batalla por más tiempo del que tu corazón podía soportar sin ayuda divina. Este tipo de agotamiento surge cuando la vida exige más de lo que tenías para dar. Viene después de temporadas de lucha interna donde intentaste hacer lo correcto, aun cuando no tenías claridad, donde seguiste confiando incluso sin ver cambios, donde diste amor aunque recibiste silencio, donde intentaste mantenerte firme mientras todo a tu alrededor parecía moverse. Es un desgaste que se siente en el alma porque no es emocional ni físico, es espiritual. Es la fatiga de quien ha peleado con fe, ha orado con intensidad y ha esperado con paciencia, pero llega a un punto donde el Espíritu dice con honestidad: ya no puedo más. Este cansancio no significa falta de fe, significa que necesitas ser sostenido en otra dimensión, en una profundidad donde solo Dios puede entrar. Lo más doloroso de esta guerra interna es que nadie la ve. La gente interpreta tu silencio como distanciamiento, tu cansancio como falta de interés, tu necesidad de espacio como frialdad. No entienden que dentro de ti hay una lucha que consume energía mental, emocional y espiritual al mismo tiempo. No ven tus noches de insomnio, tus oraciones sin palabras, tus intentos de encontrar consuelo en pasajes bíblicos que antes te fortalecían, pero ahora apenas logras procesar. No ven cómo tu mente batalla contra pensamientos de derrota, cómo tu corazón intenta sostenerse cuando todo se siente demasiado pesado, cómo tu espíritu clama sin sonido pidiendo una señal de que Dios sigue contigo. Esta es la carga invisible que muchos hijos de Dios llevan en silencio porque sienten que admitir debilidad los hace vulnerables, cuando en realidad revela cuánta fe han tenido para seguir avanzando sin fuerzas. En este punto crítico, donde tu alma parece desgastada y tu fe debilitada, Dios no te acusa ni te responsabiliza por sentirte así. Él conoce la profundidad de tu batalla. Sabe cuántas veces te levantaste cuando querías rendirte, cuántas veces mantuviste tu integridad cuando era más fácil soltarte, cuántas lágrimas derramaste en secreto mientras seguías cumpliendo responsabilidades. Él entiende el cansancio espiritual porque Jesús mismo lo vivió en Getsemaní. En Mateo chapter 26, verse 38, Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús conoce la fatiga del alma que lucha sola, el peso emocional que nadie más comprende, la presión espiritual que desgasta incluso al más fuerte. Esto significa que tu agotamiento no es un signo de debilidad espiritual, sino una señal de que has estado resistiendo por más tiempo del que un ser humano puede soportar sin intervención divina. Y es justamente en este punto,
Cuando sientes que no puedes dar un paso más, que comienza el momento más importante de tu proceso. El agotamiento espiritual no es el final, es el lugar donde Dios inicia un cambio profundo. El desgaste revela que ya no puedes seguir apoyándote en tus fuerzas y prepara tu corazón para depender completamente de Él. Es aquí donde Jesús empieza a sostener tu vida sin que te des cuenta, levantando lo que ya no puedes cargar, cubriendo las brechas donde tu resistencia ya no llega. Es aquí donde el Espíritu Santo empieza a renovar tu interior desde dentro, encendiendo vida donde creías que solo quedaban cenizas. Por doloroso que sea este momento, es el terreno fértil donde Dios realiza transformaciones que no podrían ocurrir en ninguna otra circunstancia. Hay silencios que parecen castigos, momentos en los que clamas con sinceridad y no recibes respuesta, instantes en los que buscas señales de Dios y lo único que encuentras es quietud. Ese silencio puede sentirse como abandono, como si Dios te hubiera dejado solo en el momento más difícil. Pero la verdad espiritual es otra. Muchas veces Dios calla, no porque no quiera hablar, sino porque su silencio es el ambiente donde el Espíritu Santo puede hacer una obra que exige quietud interna. El ruido emocional, el ruido del miedo, el ruido de la ansiedad y el ruido del dolor pueden ser tan intensos que Dios decide no sumarse a ese caos, sino silenciarlo desde adentro. Es un silencio que no es ausencia, es cirugía espiritual. Es el espacio que Él crea para que el Espíritu reordene lo que tu corazón ha desorganizado bajo presión. Cuando Dios guarda silencio, no está castigándote ni ignorándote, está formándote. Está preparando tu espíritu para escuchar en un nivel más profundo, no con los oídos, sino con el discernimiento. El Espíritu Santo no habla en gritos, no irrumpe con ruido, no compite con tus pensamientos agitados. Él guía con susurros, impulsa con convicción interna y alumbra con claridad en momentos que parecen oscuros. Por eso, cuando Dios decide callar, está bajando la intensidad externa para que tu espíritu pueda percibir la dirección interna. Lo que tú interpretas como distancia, en realidad es un proceso en el que Dios está eliminando interferencias espirituales. Hay temporadas en las que Dios deja de responder de la forma en la que tú estabas acostumbrado para que aprendas a reconocer su presencia sin depender de estímulos externos. Muchas veces pedimos respuestas inmediatas, señales visibles o experiencias que nos confirmen lo que queremos creer. Pero la madurez espiritual no se construye sobre la necesidad de estímulos, sino sobre la capacidad de confiar aun cuando los estímulos desaparecen. En estos momentos de silencio divino, el Espíritu Santo está ajustando tu sensibilidad espiritual. Está purificando tus motivaciones, alineando tus pensamientos con la verdad y fortaleciendo tu capacidad de distinguir su voz en medio de tus propias dudas. Juan chapter 14, verso 26 lo expresa con claridad. El Espíritu es quien enseña, recuerda y guía. Su enseñanza no se impone, se revela. Su guía no se fuerza, se reconoce. Por eso, cuando Dios calla, es porque te está formando en una dimensión donde la fe se vuelve más profunda y menos dependiente de señales externas. El silencio de Dios también tiene un propósito de protección. Muchas veces estás pidiendo respuestas que todavía no estás listo para manejar. Decisiones que podrían dañarte si las tomas sin la madurez adecuada o caminos que parecen correctos, pero no lo son. Si Dios te respondiera demasiado rápido,
Podrías actuar impulsivamente, seguir emociones momentáneas o interpretar su dirección desde un corazón confundido. En cambio, cuando Él calla, está retrasando decisiones para protegerte de consecuencias que tú no puedes ver. El Espíritu Santo trabaja en ese tiempo silencioso, ajustando tu carácter, limpiando heridas que nublaban tu discernimiento y fortaleciendo áreas débiles que podrían quebrarse en la próxima temporada. Lo que parece una demora es, en realidad, un acto de amor estratégico. Durante este silencio, tu corazón se vuelve el campo donde el Espíritu realiza su obra más profunda. Él empieza a traer convicción donde había confusión, descanso donde había ansiedad, claridad donde había caos y esperanza donde había desesperanza. Cuando Dios calla, el Espíritu no descansa. Él intercede por ti incluso cuando tus palabras se agotan. Romanos chapter 8, verse 26, afirma que cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede con gemidos que no pueden ser expresados. Esto significa que en tu silencio emocional hay una oración siendo levantada desde dentro de ti por alguien que conoce exactamente lo que necesitas. El silencio de Dios no es vacío, es un espacio lleno de actividad espiritual que opera a tu favor. Hay un momento en este proceso silencioso donde algo cambia dentro de ti sin que lo notes de inmediato. Tu espíritu empieza a estabilizarse, tu mente deja de correr, tus emociones se suavizan y tu discernimiento se afina. No porque Dios te habló con palabras audibles, sino porque el Espíritu Santo te habló desde adentro, reorganizando tu fe, restaurando tu visión y preparándote para el próximo movimiento de Dios. Por eso, cuando Dios calla, es importante no asumir abandono, sino abrir el corazón para recibir una guía más profunda. La voz del Espíritu no viene desde afuera, viene desde dentro. Y su tarea más poderosa ocurre cuando todo alrededor parece silencioso. Hay momentos en los que te preguntas cómo sigues de pie. No entiendes por qué no te derrumbaste por completo, cómo no perdiste la cordura, cómo sigues respirando a pesar del dolor, cómo sigues tratando de avanzar cuando todo parecía empujarte hacia la rendición. Esa resistencia silenciosa, esa fuerza que aparece sin explicación, ese impulso que vuelve cuando pensabas que ya no quedaba nada, no proviene de ti. Es el abrazo invisible de Jesús sosteniéndote en lo más profundo de tu ser. No es un abrazo que se ve, no es un abrazo que se siente físicamente, pero es un abrazo real. Es la mano que levantó a Pedro cuando se hundía, aunque el viento no había cesado. Es la misma mano que te sostiene incluso cuando tus circunstancias no cambian de inmediato. Jesús sostiene de maneras que el corazón humano tarda en comprender. Él no siempre quita el peso, pero evita que te aplaste. No siempre elimina la tormenta, pero evita que te destruya. No siempre te da la respuesta que esperas, pero te mantiene firme hasta que llegue la respuesta correcta. Su abrazo invisible actúa en las áreas donde ni siquiera tú sabes que estás a punto de quebrarte. A veces se manifiesta como una paz extraña que llega sin lógica, una paz que Filipenses chapter 4, verse 7, describe como superior a todo entendimiento. Esa paz no viene porque el problema se resolvió, sino porque Jesús te envolvió con una fuerza interna que no proviene de la razón. Es un abrazo espiritual que te protege de caer en desesperación total. Este abrazo también se revela en decisiones que tomas sin saber por qué, en cambios internos que experimentas sin buscarlo, en pequeñas correcciones que te alejan del peligro emocional o espiritual.
Jesús sabe exactamente qué parte de ti está más vulnerable, cuál es la herida que te debilita, cuáles son los pensamientos que podrían hacerte caer y cuáles son los miedos que quieren dominarte. Su abrazo opera justo ahí, en la zona exacta donde estás más frágil. Tal vez tú piensas que te mantuviste fuerte por disciplina o personalidad, pero la verdad es que hubo una gracia cubriéndote incluso cuando no fuiste consciente de ello. Jesús te ha sostenido en lágrimas, en dudas, en silencios, en noches largas y en días donde la fe parecía haberse reducido a un hilo. Este sostén también se manifiesta cuando recuerdas una palabra bíblica en el momento preciso. No fue casualidad. Fue Jesús abrazando tu mente para que no se perdiera. Se revela cuando alguien te envía un mensaje inesperado, cuando aparece una oportunidad que no buscabas, cuando recibes fortaleza en el instante en que estabas al borde de rendirte. Muchas veces crees que fueron coincidencias, pero fueron intervenciones cuidadosas de un Salvador que no abandona a quienes ama. Juan chapter 10, verse 28, afirma que nadie puede arrebatar a sus hijos de su mano. Esto significa que por más fuerte que haya sido el golpe, por más intensa que haya sido la presión, nunca estuviste fuera de su abrazo. Nunca estuviste expuesto completamente. Jesús también te sostiene en la identidad cuando sientes que la confusión quiere devorar lo que eres. Él te recuerda de formas que ni siquiera percibes quién eres en Él. Te protege de pensamientos autodestructivos, te aparta de caminos que te habrían llevado a más dolor, detiene palabras que te habrían lastimado y suaviza emociones que podrían haberte quebrado. Su abrazo invisible te cubre desde adentro hacia afuera, fortaleciendo tu espíritu antes de que tu mente lo registre. Es un abrazo constante, presente, silencioso y profundo. No es emocionalismo, es sustento divino. No es sugestión psicológica, es intervención espiritual. Tal vez no lo notaste, pero Jesús evitó que perdieras la fe cuando estabas a punto de soltarla. Evitó que tomes decisiones precipitadas que te habrían hecho daño. Detuvo lágrimas que te habrían llevado al desbordamiento emocional. Te dio fuerza para seguir cuando ya no tenías motivos. Te preservó cuando tú mismo no sabías cómo continuar. Y aunque pareciera que estabas solo, aunque pensaste que nadie te veía, Jesús estaba sosteniéndote con un abrazo que no se siente en los brazos, sino en el espíritu. Él te sostuvo cuando no lo sentiste. Te acompañó cuando no lo escuchaste y te guardó cuando tú ni siquiera sabías pedir ayuda. Su abrazo invisible es la razón por la cual estás aquí hoy, aún luchando, aún creyendo, aún buscando la voluntad de Dios en medio de todo. La fe no se rompe de un solo golpe. Se desgasta por dentro después de tantas batallas internas, tantas decepciones inesperadas, tantos silencios prolongados y tantas oraciones que parecieron no encontrar respuesta. Y cuando llegas al punto en que sientes que tu fe está en pedazos, que la confianza que antes te sostenía ya no tiene la misma fuerza, es fácil creer que todo terminó. Pero lo que tú ves como ruina, el Espíritu Santo lo ve como terreno fértil para reconstruir algo más sólido, más puro y más profundo. La reconstrucción de la fe nunca ocurre en medio del ruido, nunca ocurre durante la euforia, nunca ocurre en los días brillantes. Ocurre en el silencio, en la fragilidad, en esa vulnerabilidad que te obliga a dejar de depender de tu fuerza y te lleva a depender completamente de Dios. Es en ese espacio interior donde el Espíritu inicia un proceso que no se ve por fuera,
pero transforma radicalmente lo que eres por dentro. Este proceso secreto comienza de forma casi imperceptible. No se anuncia con señales visibles ni con experiencias extraordinarias. El Espíritu Santo trabaja primero en el lugar donde más necesitas restauración, tu identidad espiritual. Él comienza recordándote quién eres realmente, no según tus emociones del momento, sino según lo que Dios ha declarado sobre tu vida desde el principio. Cuando tu mente está inundada de dudas, Él te trae convicción. Cuando tus emociones se sienten inestables, Él te da equilibrio. Cuando tus pensamientos se desvían hacia la desesperanza, Él confronta suavemente la mentira y te guía hacia la verdad. La fe se reconstruye cuando la verdad comienza a tener más peso que el miedo, más fuerza que la inseguridad y más influencia que el dolor emocional. Mientras trabaja en tu identidad, el Espíritu también limpia el terreno del alma donde antes crecieron la ansiedad, la culpa, el resentimiento o el desaliento. Él deshace patrones de pensamiento que te llevaban al desgaste y corta raíces espirituales que te robaban paz. No lo hace de forma agresiva, sino con paciencia divina. Juan chapter 16, verse 13, describe al Espíritu como quien guía a la verdad. Esa guía no es una imposición, es una dirección suave pero firme. Él te muestra qué pensamientos te estaban alejando de Dios, qué creencias estaban debilitando tu fe y qué heridas estaban distorsionando la percepción de tu relación con el Padre. En esta limpieza profunda, la fe comienza a respirar nuevamente después de haber estado asfixiada por tanto tiempo. El siguiente paso en este proceso secreto es la reparación emocional. Muchas veces la fe se ve afectada no por falta de creencia, sino por heridas internas que no fueron atendidas. El Espíritu Santo toca esas áreas con precisión divina. Te lleva a confrontar dolores que llevabas escondidos. Te da consuelo en momentos donde nadie más habría podido entrar y trae a memoria experiencias donde Dios ya te había sostenido para reconstruir confianza a partir de evidencia real. Él no ignora tu sufrimiento, lo transforma. No pasa por alto tus lágrimas, las usa para ablandar el corazón y prepararlo para recibir nueva fortaleza. Esta reparación emocional no se trata de olvidar lo que pasó, sino de sanar lo que quedó dentro de ti. Después de la limpieza y la reparación, el Espíritu comienza a sembrar convicciones nuevas, pequeñas pero firmes. A veces vienen como un pensamiento que te sorprende con paz. Otras veces como un versículo que se vuelve luz en medio de la confusión. Otras como una certeza interna que te impulsa a seguir adelante sin saber exactamente cómo. Estas semillas espirituales parecen pequeñas al principio, pero son el inicio de una nueva etapa de fe. Es aquí donde Hebreos chapter 11, verse 1, cobra sentido. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y esa convicción empieza a renacer incluso antes de que los cambios externos aparezcan. A medida que esta fe reconstruida toma forma, empiezas a notar cambios en tu interior. No necesariamente sientes emoción, pero sí encuentras estabilidad. No necesariamente tienes todas las respuestas, pero tienes dirección. No siempre sientes fuerza, pero ya no estás cayendo. La fe reconstruida no grita, no entusiasma con intensidad emocional. Se manifiesta como fortaleza interior que permanece incluso en la tormenta. El Espíritu Santo produce este fruto sin que te des cuenta del proceso exacto. Es como el crecimiento de una raíz, imperceptible pero constante.
silenciosa pero poderosa, oculta pero esencial. La razón por la cual este proceso es secreto es porque Dios no quiere reconstruir solo lo que se ve. Él quiere reconstruir lo que sostiene tu vida espiritual en lo profundo. Quiere darte una fe que no dependa de circunstancias, una fe que no se quiebre ante un mal día, una fe que no retroceda ante un silencio divino. Quiere formarte para que puedas permanecer firme en cualquier temporada. Cuando esta nueva fe está lista, te das cuenta de que ya no cargas como antes, ya no piensas como antes, ya no reaccionas como antes. Eres más estable, más consciente de la presencia de Dios, más seguro de tu identidad en Cristo y más sensible a la voz del Espíritu. Lo que parecía destrucción era, en realidad, el comienzo de una obra profunda que te prepara para lo que viene. Una de las mentiras más pesadas que muchos creyentes cargan es la idea de que deben ser fuertes para merecer la ayuda de Dios. La presión de sostenerlo todo, de mantener la fe perfecta, de no mostrar debilidad, de aparentar control incluso cuando el corazón está desgastado, ha llevado a muchos a un agotamiento que nunca fue pedido por Dios. La verdad es que la fortaleza no es el requisito para que Él te sostenga. La fortaleza nunca fue la condición para que Jesús te ayudara. Dios no espera que tú llegues entero, que llegues estable, que llegues en silencio heroico. Él espera que llegues sincero, que llegues con tus manos vacías, que llegues con tu corazón cansado, que llegues con tu fe débil, porque el sostén de Dios no se activa cuando tú estás fuerte. Se activa cuando reconoces que ya no puedes, cuando aceptas tu fragilidad y cuando entiendes que la gracia no necesita de tu fuerza para funcionar. La Biblia no presenta a Dios como alguien que busca a los autosuficientes. Presenta a un Padre que corre hacia los quebrantados, que abraza a los cansados, que restaura a los que ya no pueden seguir avanzando por cuenta propia. En Mateo chapter 11, verse 28, Jesús hace una invitación clara. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No dice, vengan los fuertes, ni vengan los que tienen todo bajo control. Dice, vengan los cansados. Esto revela que el punto de entrada al descanso de Dios no es la fuerza, es la sinceridad. La puerta a la ayuda divina no es la estabilidad emocional, es la honestidad de reconocer la necesidad. Esta verdad cambia radicalmente la forma en que entiendes tu relación con Dios. Él no se aleja de tu debilidad, Él se acerca a ella. Muchos creyentes han sido formados en ambientes donde mostrar cansancio espiritual parecía señal de falla, donde admitir dolor se interpretaba como falta de fe, donde desmoronarse era visto como derrota. Pero la Escritura revela lo contrario. Hebreos chapter 4, verse 16, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza no proviene de tu fortaleza, proviene de la naturaleza de Dios. Y la frase oportuno socorro significa ayuda en el momento exacto de necesidad. Dios no espera que te recuperes solo para entonces ayudarte. Él interviene cuando estás en el punto crítico, cuando estás tambaleando, cuando ya no puedes más, cuando la vida te superó. La gracia opera justo en ese espacio donde tus fuerzas ya no alcanzan. Aceptar que no necesitas ser fuerte para que Dios te sostenga libera una carga enorme de tu espíritu. Te permite respirar, te permite dejar de fingir,
te permite dejar de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas y sobre todo te permite dejar de asociar tu valor espiritual con tu rendimiento emocional. Dios no te ama más cuando estás fuerte, ni te ama menos cuando estás quebrado. Su amor permanece igual, su ayuda permanece disponible, su mano permanece extendida, y en tus momentos de mayor debilidad, Él está más cerca que nunca. Salmos chapter 34, verse 18, afirma que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Esto significa que tu fragilidad no lo aleja, lo atrae. Cuando entiendes esta verdad, la debilidad deja de dar vergüenza. Se convierte en un lugar donde Dios obra. Se convierte en el espacio donde Jesús toma el protagonismo que tú ya no puedes sostener. Se convierte en el territorio donde el Espíritu Santo fortalece lo que se debilitó. La debilidad es el altar donde Dios muestra su poder. Segunda de Corintios, chapter 12, verse 9, lo deja claro cuando Dios dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que cuanto más frágil estás, más evidente se vuelve la obra divina. Tu quiebre no es un fracaso espiritual. Es la plataforma donde Dios mostrará su fidelidad. Cuando dejas de intentar ser fuerte por tu cuenta, algo cambia dentro de ti. Comienzas a caminar con menos presión, a avanzar con menos miedo y a orar con más sinceridad. Ya no te presentas delante de Dios como alguien que tiene todo bajo control, sino como alguien que necesita desesperadamente su intervención, y es allí donde Él te sostiene de manera tangible. Sientes paz donde había tormento, sientes dirección donde había confusión, sientes alivio donde había peso, sientes esperanza donde había agotamiento, no porque te fortaleciste por ti mismo, sino porque fuiste sostenido por aquel que nunca falla. Aceptar esta verdad transforma tu relación con Dios. Te enseña que no necesitas impresionar a quien te creó. Te enseña que no necesitas esconder tu dolor del que ya lo conoce. Te enseña que no necesitas sostenerte solo cuando fuiste diseñado para ser sostenido por Él. No tienes que ser fuerte para que Dios te sostenga. Solo tienes que ser suyo. Y eso nunca ha cambiado. Hay un momento en la vida espiritual donde el alma llega a un límite tan profundo que ya no puedes intentar con tus propias fuerzas. Llegas a un punto donde las palabras se agotan, donde la mente no responde como antes, donde la fe parece un susurro, donde el corazón late por inercia y donde incluso respirar parece un acto de valentía. Ese momento en el que dices, ya no puedo más, no es un detalle menor. Es una declaración espiritual que activa movimientos invisibles en el cielo. Es un punto en el que tú ya no puedes sostenerte, pero Dios empieza a sostenerte con una intensidad que nunca antes habías experimentado. Cuando llegas a tu límite humano, el cielo empieza su obra divina. Lo que tú llamas colapso, Dios lo llama intervención. Lo que tú ves como derrota, Dios lo ve como la puerta para manifestar su poder. En tu momento más débil, en tu instante de mayor agotamiento, algo sucede en lo espiritual. Jesús intercede por ti. El Espíritu Santo te fortalece desde dentro y los ángeles son enviados para cubrir áreas que tú ya no puedes manejar. Hebreos chapter 7, verse 25 dice que Jesús vive para interceder por los suyos. Esto significa que mientras tú lloras, mientras te quiebras, mientras te preguntas por qué nada cambia, Jesús está hablando a tu favor en un nivel que trasciende tu entendimiento. Él defiende tu vida, cuida tu camino y sostiene tu historia incluso cuando tú sientes que todo se está derrumbando. Mientras tanto, el Espíritu Santo obra en silencio. No aparece con ruido ni con emociones explosivas.
Se mueve en lo interno como una fuerza que evita que te hundas más allá de lo que podrías soportar. Romanos, chapter 8, verse 26. Enseña que el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos orar. Esto significa que tu silencio no es vacío. Tu cansancio no es final. Tu agotamiento no es abandono. Hay una oración naciendo desde lo más profundo de tu ser, hecha por el Espíritu mismo, que conoce exactamente lo que necesitas y lo presenta al Padre con precisión divina. Mientras tú crees que estás desconectado, el cielo está más conectado contigo que nunca. Y además de todo esto, la Escritura revela que Dios envía ángeles a ministrar a los heredadores de la salvación. Hebreos chapter 1, verse 14 lo afirma claramente. Cuando estás tan agotado que no puedes proteger tu propio corazón, cuando estás tan débil que tus emociones se vuelven vulnerables, cuando estás tan cansado que tus pensamientos pierden estabilidad, Dios asigna refuerzos espirituales que te cubren en áreas donde tú no tienes más fuerzas para luchar. Ellos no quitan la carga, pero aseguran que la carga no te destruya. No eliminan la tormenta, pero garantizan que no te pierdas dentro de ella. En el momento en que dices, ya no puedo más, el cielo no te mira con juicio, te mira con compasión. Jesús comprende esa frase mejor que nadie, porque Él también llegó a ese punto en Getsemaní. Él sudó sangre bajo presión, sintió un peso insoportable y aún así dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas, chapter 22, verse 44, revela que un ángel se le apareció para fortalecerlo. Esto demuestra que el agotamiento extremo no es un fracaso espiritual. Es un lugar donde incluso Jesús recibió ayuda del cielo. ¿Por qué tú no la recibirías? Cuando ya no puedes más, Dios no te exige que avances, te sostiene donde estás, te cubre mientras recuperas aliento, te guarda en su mano, te protege de decisiones que podrías lamentar, te evita caídas que podrían desestabilizar tu fe. Él comprende la fragilidad humana mejor que tú mismo. Salmos chapter 103, verse 14, dice que Dios recuerda que somos polvo. Esto no disminuye tu valor, revela su compasión. Él sabe cuán limitado es tu cuerpo, cuán sensible es tu corazón y cuán vulnerable es tu mente. Por eso, cuando ya no puedes más, Él no espera tu fuerza, Él ofrece la suya. Este es uno de los mayores secretos espirituales. El cielo trabaja más intensamente en tus momentos más débiles. Cuando te sientes vacío, Dios está llenando. Cuando sientes que pierdes el control, Dios está tomando el control. Cuando todo parece oscuro, Dios está preparando luz. Cuando todo parece perdido, Dios está moviendo piezas invisibles para restaurarte. Y mientras tú solo ves caos, Él está ordenando tu camino. Mientras tú solo ves dolor, Él está sanando raíces profundas. Mientras tú solo ves cansancio, Él está renovando tu vida desde adentro. El cielo no se activa cuando estás fuerte. El cielo se mueve cuando estás quebrado. Y aunque tú no lo sientas, tú no estás enfrentando este momento solo. Dios está obrando en dimensiones que aún no comprendes. Cuando la fe se siente rota, avanzar parece imposible. No tienes claridad, no tienes fuerzas, no tienes motivación. Tu corazón está cansado y tu mente está nublada. Sientes que la confianza que antes te sostenía ya no responde igual, como si ese motor interno que antes te impulsaba ahora estuviera detenido. Y es aquí donde muchos creen que deben esperar a sentirse mejor para volver a avanzar. Pero así no funciona la vida espiritual.
Dios no espera que recuperes toda tu fuerza para entonces permitirte caminar. Él te enseña a avanzar desde la fragilidad, a moverte desde la honestidad, a caminar con pasos lentos pero firmes. Avanzar con la fe rota no es un acto de heroísmo, es un acto de dependencia. Es reconocer que aunque te sientes quebrado, Dios sigue siendo tu sostén. La clave para avanzar en esta etapa no está en grandes impulsos, sino en pequeños actos de confianza llamados microfe. La microfe no necesita gritos ni emoción, no necesita convicción absoluta, no necesita energía espiritual intensa, solo necesita un paso, un pensamiento alineado con la verdad, una oración corta, una decisión pequeña hacia lo que Dios pide. La microfe es lo que mantiene viva la semilla aun cuando el árbol parece seco. Es lo que abre camino cuando todo se siente bloqueado. Es lo que el Espíritu Santo usa para reconstruir estabilidad interior. En muchos casos, la microfe es más honesta que la fe fuerte, porque no depende de emociones, sino de una convicción tan pequeña pero tan real que se aferra a la esperanza aún sin sentirla plenamente. Para avanzar con la fe rota, necesitas aprender a caminar sin exigirle a tu alma emociones que aún no puede producir. Dios no te pide emoción, te pide rendición. No te pide fortaleza, te pide confianza. No te pide intensidad, te pide sinceridad. Muchos creyentes se paralizan porque esperan sentir lo que solían sentir cuando estaban espiritualmente fuertes. Pero la fe reconstruida nunca empieza con sensación, empieza con intención, con la decisión de seguir creyendo aunque tu interior esté en silencio, con la determinación de decir, Señor, no entiendo, pero sigo aquí. Esa oración, aunque parezca débil, abre puertas espirituales que tu mente no imagina. Dios honra la sinceridad mucho más que la perfección. El siguiente paso para avanzar es practicar la obediencia sencilla. Cuando tu fe está rota, obedecer algo pequeño vale más que intentar grandes movimientos espirituales. Un versículo leído con cansancio, pero leído de corazón, alimenta más tu espíritu que intentar orar 1 hora sin poder concentrarte. Un momento breve de quietud buscando a Dios vale más que intentar tener la experiencia perfecta. El cielo no responde a la presentación externa, responde al corazón. Salmos chapter 51, verse 17, dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Esto significa que avanzar desde tu fragilidad es suficiente para Dios. Él no necesita que vuelvas a ser fuerte antes de ayudarte. Él te ayuda mientras aún eres débil. También necesitas entender que avanzar no significa no sentir dolor. Avanzar significa que el dolor ya no controla tu dirección. Significa que aunque sigues herido, algo dentro de ti reconoce que Dios está obrando. Significa que aunque todavía lloras, tu corazón se abre a la posibilidad de esperanza. Significa que aunque la tormenta continúa, ya no estás luchando solo. El Espíritu Santo se convierte en tu estabilidad interna, regulando tus emociones, fortaleciendo tu mente, alineando tus pensamientos con la verdad y dándote la capacidad de mantenerte firme, aún con la fe temblando. Esto no se logra de un día para otro. Se logra avanzando paso a paso, dejando que Dios reconstruya lo que estaba roto sin prisa, pero sin detenerse. Finalmente, avanzar con la fe rota implica aceptar que este no es el fin de tu historia. La fe no se rompe para siempre, se reconstruye, se renueva, se redefine, se fortalece en la fragilidad.
Lo que hoy ves como tu punto más débil será la plataforma donde Dios manifieste su mayor fidelidad. Isaías, chapter 40, verse 29, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esto es lo que ocurre cuando avanzas aún sin sentirte fuerte. Dios multiplica lo que no tienes. Dios completa lo que te falta. Dios sostiene lo que no puedes cargar. La fe rota no es el final, es el inicio de una fe más profunda, más estable y más real. Por eso, aunque hoy te sientas frágil, aunque sientas confusión, aunque el avance parezca lento, sigue caminando. Avanza con microfe, avanza con sinceridad, avanza con dependencia, avanza con el corazón abierto. Cada paso que das, aunque sea pequeño, es un acto espiritual poderoso. El cielo responde a aquellos que avanzan aún desde la rotura, porque avanzar desde ese lugar es uno de los actos más sinceros de adoración. Hay palabras que no provienen de la mente, sino del espíritu. Palabras que no buscan emoción, sino verdad. Palabras que llegan en el momento exacto en que el alma está cansada, confundida o herida, y este es uno de esos momentos. Si has llegado hasta aquí, hay un mensaje del Espíritu Santo dirigido específicamente a tu corazón. Esto no termina aquí. Lo que hoy sientes como final, Dios lo está usando como comienzo. Lo que tú llamas cierre, el cielo lo llama transición. Lo que tú ves como ruina, Dios lo ve como fundamento de algo nuevo. Este no es el punto donde te pierdes. Este es el punto donde Él te encuentra de una forma más profunda que en cualquier otra etapa de tu vida. El Espíritu Santo no te habla para presionarte, sino para levantar lo que ya no podías sostener. Él te recuerda que no estás caminando a oscuras. Aunque tu mente no entienda, tu espíritu está siendo guiado. Aunque tus emociones estén cansadas, tu fe está siendo fortalecida desde dentro. Aunque sientas silencio, Él está hablando a tu favor en dimensiones que no alcanzas a percibir todavía. Nada de lo que has vivido ha sido desperdiciado, nada de tu dolor ha sido ignorado, nada de tus lágrimas ha sido en vano. El Espíritu Santo ha estado presente en cada momento, uniendo piezas que tú creías destruidas y encendiendo luz en lugares donde pensaste que solo quedaba oscuridad. Este mensaje final no es para motivar superficialmente, es para restaurar tu visión. El Espíritu te dice, no te defines por tu agotamiento, no te defines por tu caída, no te defines por tu temporada oscura. Te defines por lo que Dios declaró desde el principio. Él te eligió antes de que existiera tu dolor, te llamó antes de que llegaras a este punto, te sostuvo mientras tú creías que estabas solo, y ahora te está levantando con una fuerza que no es tuya. El hecho de que sigas aquí, buscando a Dios en medio del cansancio, demuestra que el Espíritu Santo no ha dejado de obrar en tu vida. Tu historia no está marcada por la derrota, está marcada por la intervención divina. El Espíritu también te recuerda que lo que viene no será sostenido por tus fuerzas, sino por las suyas. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas claridad total, no necesitas sentirte fuerte, solo necesitas estar dispuesto a dar un paso más, dispuesto a abrir tu corazón, dispuesto a permitir que Dios reconstruya lo que tú ya no puedes. Él te llevará por caminos donde antes habrías caído. Te dará entendimiento donde antes había confusión. Te dará paz en lugares donde antes solo había miedo. Y lo hará no porque seas perfecto, sino porque eres profundamente amado.
Hay un propósito en este valle que estás cruzando. No un propósito para justificar tu dolor, sino un propósito para transformar tu vida. La gloria de Dios no se revela solo en los días buenos, se revela en los momentos donde el alma está quebrada y aún así decide mirar hacia arriba. Se revela cuando eliges confiar mientras te tiembla la voz. Se revela cuando sigues buscando a Dios, aún sin sentir su mano de inmediato. Ese acto de perseverancia, pequeño pero real, tiene un peso eterno. El Espíritu Santo honra ese tipo de fe, una fe que no depende de emociones, sino de una convicción interior que Él mismo está renovando. Y mientras te habla, el Espíritu quiere que escuches algo con claridad. Tu corazón volverá a respirar con paz. Tu mente volverá a tener claridad. Tu fe volverá a levantarse. Tu vida volverá a reflejar la esperanza que ahora mismo parece lejana. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a la mitad. Él termina lo que comienza. Filipenses chapter 1, verse 6 lo afirma. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Esto no depende de tu capacidad, depende de su fidelidad. No depende de tu fuerza, depende de su gracia. No depende de tu estabilidad, depende de su amor inquebrantable. Este mensaje final es una invitación a soltar el peso que todavía llevas, a entregar lo que no puedes resolver, a permitir que el Espíritu Santo termine de renovar tu fe. Y sobre todo, es una invitación a creer que aún hay más para ti, más paz, más claridad, más propósito, más presencia de Dios, más fortaleza espiritual, más de lo que no puedes ver ahora, pero que ya está siendo preparado en el cielo a tu favor. Esto no termina aquí, esto apenas está comenzando. Porque Dios no abandona, no retrocede y no se rinde contigo. Y si Él no se rinde, tú tampoco estás llamado a rendirte. Si este mensaje tocó tu espíritu, es porque Dios ya está obrando en lo profundo de tu corazón. No estás caminando este valle por tu cuenta y tampoco tienes que enfrentarlo en silencio. Este canal existe para acompañarte, para recordarte que la presencia de Dios sigue activa y para darte palabra, guía y esperanza en cada etapa de tu proceso. Te invito a dar un paso más. Construye tu camino junto a una comunidad que también está siendo restaurada por la gracia. Suscríbete para recibir mensajes que te fortalezcan cuando más lo necesitas. Comparte este video con alguien que esté luchando en silencio, alguien que necesita escuchar que Jesús todavía sostiene, que el Espíritu Santo todavía habla y que la historia aún no ha terminado. Y si hoy estás pasando por un valle profundo, deja en los comentarios una oración corta, una frase sencilla o incluso solo tu nombre. No estás solo. Vamos a orar contigo. Vamos a caminar contigo. Vamos a creer contigo. Este es tu momento para abrir el corazón y dar testimonio de fe incluso desde la fragilidad. Dios ve cada paso. Dios honra cada búsqueda. Dios recibe cada oración. Y hoy da uno más. No camines este valle solo. Permite que el cielo y esta comunidad te acompañen. Estoy contigo en este proceso. Dios está contigo en todo momento.